Queremos resolver la ecuación sin 2xx cosine 7x. Cosine 2xx sin 7x igual menos 0.5 o menos 1, 2. Queremos encontrar las dos soluciones positivas más pequeñas y redondo a 4 lugares decimales. Así que para el primer paso queremos simplificar el lado izquierdo de esta ecuación utilizando una identidad de suma y diferencia. Mirando las identidades de suma y diferencia a continuación desde que tenemos sin x cosine x sin, usaremos esta identidad de suma y diferencia aquí. Para sin, tenga en cuenta que A sería igual a 2x y b sería igual a 7x y también aviso que tenemos una diferencia aquí, por lo que estamos utilizando el signo de subtracción aquí. Así que utilizaremos un signo de subtracción aquí a la izquierda. Lo que significa que el lado izquierdo simplemente al seno de A, b que sería 2x, 7x igual. Escribiré esto como menos 1, 2. Bien 2x 7x es 5x así que tenemos sin 5x igual menos 1, 2. Pero también realiza una sustitución usando una identidad de ángulo negativo. Sin θ igual sin θ por tanto podemos escribir esto como sin 5x igual menos 1, 2. Y ahora si dividimos ambos lados por menos 1 tendríamos sin 5x igual 1, 2. Ahora nuestro objetivo aquí es encontrar las dos soluciones positivas más pequeñas. Para x tal que sin 5x igual 1, 2. Pero para ayudarnos a realizar esto sustituya una sustitución dejemos 5x igual θ. Para poder pensar en resolver la ecuación sin θ igual 1, 2. Pero podemos tener en cuenta que estamos resolviendo esto para x o si 5x igual θ si dividimos ambos lados de la ecuación por 5. Aquí podemos decir x igual θ dividido por 5 o si queremos 5x θ. Así que ahora vamos al círculo de la unidad. Determinar las dos soluciones positivas más pequeñas para θ. Y luego volveremos y resolver por x multiplicando θ por 1, 5. Mirando el círculo de la unidad recuerda sin θ igual y aviso que sin θ igual 1, 2 aquí cuando θ igual pi dividido por 6, y sin θ también es 1, 2 aquí cuando θ igual 5 pi dividido por 6. Así que digamos θ sub 1 igual pi dividido por 6, y θ sub 2 igual 5 pi dividido por 6. Pero otra vez nuestro objetivo aquí es resolver por x no θ. Tan otra vez, si x igual θ dividido por 5 o 1, 5 entonces x sub 1 sería igual a 1, 5x pi dividido por 6. El cual se dividirá por 30. Y x sub 2 sería igual a 1 5x θ sub 2 que es 5 pi dividido por 6 y esto simplifica. Así que hemos dividido pi por 6. Así estas serían las dos soluciones positivas exactas más pequeñas pero se nos pide que rodeemos a 4 lugares decimales así que vamos adelante y hagamos bien. Primero hemos dividido pi por 30. Que serán aproximadamente 0.1047 y pi dividido por 6. Sería aproximadamente 0.5236. Espero que hayas encontrado esto útil.